en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, déjeme. Gloria a Dios. A entrarnos, hermanos. Dale gracias a nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor les permite, nos permite estar aquí en este lugar. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que me dé un segundito para estar todos aquí. Ya estamos en el momento de la alabanza, de exaltar, de bendecir a nuestro Dios. De hecho, usted sabe que el culto también lleva un orden, ¿verdad, hermano? Amén. Y entramos, dice, con sus puertas, entrar con alabanza, con gloria, de exaltar. Y después es también de meditar en la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Y de hecho ese es el alimento de nosotros. ¿Qué le deseamos para nuestros hermanos que están acá también, acá arriba? Señor los bendiga y vamos a pedirle, ¿verdad?, que tomen su asiento, gloria al Señor. Y comentábamos ahorita, hermanos, en la doctrina, ¿por qué hay también en estos tiempos pues tanto desertar del ministerio, ¿verdad?, del Señor? Y yo creo que una de las áreas es el que no puede uno dominar su propio cuerpo, sus pensamientos, sus acciones. Yo creo que ahí es donde empieza uno, y meditaba yo, ¿verdad?, que, hermanos, el espíritu parece que anda a veces en un caballo bronco en esta carne. Usted ha mirado en eso del jaripeo, esos, ¿verdad?, cuando aunan estos toros grandototes, que como en cuanto sienten allí en este caso al que los monta, y nomás abren, hermanos, allí el corral y empieza, y son pocos los que duran unos 3, 4, 5 minutos arriba. Y algo similar es el espíritu en la carne. Cuando usted quiere empezar a buscar las cosas de Dios, como que esta carne se empieza a rebelar, empieza ahora sí a relinchar, a aventarlo, y como que el espíritu se quiere caer y ahí anda, hermano. Y yo creo que una de las formas que puede uno someter esto es más que ayuno y oración. No hay otra forma de someter esta carne, porque cuando la debilita, aún hasta para hablar batalla uno. ¿Verdad? ¿Cuántos han experimentado aquí un ayuno? Vamos a empezar a decir de 3 días. ¿Cuántos han ayunado 3 días seguidos? Qué bueno. ¿Alguien ha experimentado aquí una oración de 15 días, hermano? En seco, de ayuno. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Le voy a decir que ya cuando va uno hasta en el 4., 5., 6. día, ya no puede uno ni hablar. Batalla uno hasta para el aliento de hablar. Pero empieza la carne a doblegarse. Empieza a doblegarse, y aún, déjeme decirle que los pensamientos se empiezan a someter y a sujetar también a la voluntad del Señor. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Y le voy a pedir que usted guarde allí su lugar. Que usted, no porque sea el hermano pastor el que va a predicar, sino porque es la palabra del Señor. Amén, hermano. Quedemos, si va a ir al baño, le doy 3 minutos para que vaya. Si va a ir a chequear el carro, vaya a chequearlo. Si va vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén, hermano. Recuerde que nosotros comemos, ¿por dónde, hermano? Así de que si el de enfrente no quiere comer, diga, déjame comer a mí. Si tú no quieres comer, ok, pero déjame comer a mí. Deja alimentarme. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero después de leer este texto vamos a orar. Romanos capítulo 6. Voy a leer el versículo 1 y de allí nos vamos a pasar al 12. Y estamos, hermanos, hablando ahora también con nuestros hermanos que están pues para la doctrina, ¿verdad? Y queremos también, como le decía yo, queremos preparar lo mejor que podamos bíblicamente hablando a nuestros hermanos para que lleguen a ser columnas y apoyo de la verdad.
que no sean simplemente hermanos temporales o emocionados, sino que le decía a mi hermano Leo, usted ya que está ahora tomando allí un ministerio del bajo, no lo suelte, Leo, porque se mira muy mal. Alguien de allá abajo también, bueno, dice, ¿son o no son? Hasta el gabacho hay una palabra, to be or not to be. No es cierto, amá. ¿Son o no son? Yo creo que debemos, y decíamos ahorita, en el cristiano no debe de haber estas palabras, a lo mejor, puede ser, quién sabe, quizás sí. No, a nosotros se nos relaciona y se nos encierra en un sí o un no. Amén, hermano. En nosotros no hay, pues a ver, pues si puedo, pues voy a tratar. En eso, hermano, en nosotros ya, por eso es que todo está titubeante y tambaleante, porque no hemos tomado el sí o el no. Padre Cristo, ¿va a ser cristiano? Sí. ¿Va a servir? Amén. ¿Va a ir? Amén. No va, no, hermano, no voy a poder. Amén, hermano, quitémosle, pues a lo mejor sí, mire si puedo, a lo mejor sí. Paz de Cristo. Hay que dominar nuestro cuerpo, porque si no podemos dominar esto, no vamos a poder servir al Señor. Amén, mi hermano. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, 6:1. Pues, ¿qué diremos? Tiene un signo de interrogación. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? El versículo 2 contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué le parece si oramos, hermano? Si hay alguna necesidad, vamos a orar también por ella. Vamos a doblegar nuestra rodilla. Si no lo hemos hecho durante el día, este es el momento de presentarnos ante el Señor y decirle gracias, Señor, porque como bien se decía, no nos ha pagado conforme a nuestras obras ni a nuestras iniquidades, Señor. Antes usted nos ha bendecido, Señor, y nos ha regalado tantos regalos, Señor. Primeramente la vida eterna. ¿Qué es lo que más debemos de apreciar? Este regalo, Señor, no se encuentra en ningún otro lado más que en usted, mi Dios. Gracias, Padre, por este privilegio de permitirme estar aquí en este lugar para compartir su palabra, el mensaje, Señor, ya que mi alma es la primera que necesita y desea llenar, Señor, de esa agua viva esta copa. Bendiga a mi hermano, a mi hermana, a los que no les vemos, Señor, los que han regresado nuevamente, gracias por ellos. Bendígalos, Señor. Usted sabe que nuestro pesar, Señor, no es propio. Usted ha puesto en nosotros ese deseo, esa carga, Señor, de estar aquí, de preocuparse por los demás. Porque sé, Señor, que no es amor propio, sino suyo. Usted ha hecho todas estas obras y las ha preparado para que nosotros andemos en ella. Padre, bendiga a mis hermanos allá en Denver, Señor, a mi hermana Minerva. Bendígale, aún también, Señor, allá en California, a nuestros hermanos que nos están escuchando ahora también por la predicación vía telefónica. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, a Ricky, a Claudia, a cada uno de los que nos escuchen también, Señor, allá. Bendiga, Señor, a mi hermana Elvia. Gracias, Señor, por mi hermana Soledad, Señor. Bendígales a los hermanos, a los pastores, a nuestro hermano Ponce, cada uno de los que están también allá en Denver, Señor, en Ciudad Juárez, el ministerio también allí con mi hermano Martín Rodríguez, cada uno de los ministros, estos jóvenes, Señor, que se están también levantando como predicadores, que usted está poniendo ese talento, ese don, Señor, en ellos, para que sea, Señor, predicada su palabra con entusiasmo y con gozo, Señor. Bendiga esta ofrenda, bendiga este ministerio, bendiga a cada uno de mis hermanos, de los que ofrendaron, Señor, esta obra, Señor, este alfolí, sea bendecido, sea prosperado. Bendiga a aquel que no tiene trabajo, Señor. Le pedimos también por mi hermana Griselda, que usted abra puertas, que le dé gracia, Señor, allí con las personas que le van a dar esa entrevista, y que sea, Señor, de grande bendición, y que sea, Señor, bien pagado también. Aquel mi hermano que también esté, Señor, desempleado, bendígales en el nombre de Jesucristo. Hoy nos disponemos a escuchar su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Hay poder en el nombre del Señor. Déselo fuerte, si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Vemos pues allí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace una pregunta a la iglesia allá en Roma. Y a veces, hermanos, precisamente, dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede, hermanos, un hombre y una mujer de Dios, que como decíamos, cuando está el Espíritu en esta carne, siempre está batallando, hermanos, con los deseos, con las concupiscencias, con todo lo que el mundo ofrece, y siempre está esa lucha, esa batalla continua. Por ello que no hay otra forma de someterla más que pues en ayuno y oración. No hay otro medio. Y con la lectura de la palabra para poder llenar la mente. Ahorita vamos a ver precisamente de cómo ir, hermanos, también inundando nuestro ser, ya sea nuestro cuerpo y aún también nuestra mente, de las cosas del Señor. Vamos a pasarnos pues allá al versículo el 11. El versículo 11, de ahí del mismo capítulo 6, dice, así también vosotros pensad, de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cuando usted y yo hemos decidido servir al Señor, y aún hasta aquellas personas o aquella tentación la corta uno de tajo, es cuando aquella persona o aquella amistad también va a guardar su distancia de ofrecerle aquello que le hace daño a su vida espiritual. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Por decirlo así, mire, si hay una persona, ya sea hasta familiar muy cercana, o compañeros de trabajo, pero cuando usted y yo no ponemos una línea tajante, siempre va a estar allí la invitación al pecado. Y por decir un ejemplo, aquel con el que usted tomaba seguido, o aquel que le brindaba cierta sustancia, mientras de que usted no ponga algo tajante, siempre va a estar coqueteando, siempre va a estar esa seducción a hacer lo malo. Pero cuando usted dice, ¿qué no entiendes? Que yo he muerto para todo eso, que yo ya no vivo yo para eso, aquella persona va a entender, dice, verdaderamente ha muerto para el pecado. Amén, mi hermano. Y fíjese que meditando en eso, dice, mira, si me vuelves a ofrecer de eso, me ofendes. Si tú eres un amigo, no me hagas esto. Si verdaderamente me estimas, no me ofrezcas eso, porque me daña, me perjudica. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Pero dice el versículo 12, no reine pues el pecado, ¿en qué, hermano? En vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus concupiscencias. Usted sabe, ya hemos dicho muchas veces que es esta palabra de concupiscencia. ¿Quién se recuerda qué es concupiscencia? ¿Qué, hermanos? Un deseo desenfrenado a lo mundano o a la inmundicia, pero es un deseo desmedido, fíjese, es concupiscencia. Por eso es que dice que cuando usted y yo, hermanos, aún los pensamientos, dice que primero viene, hermanos, y es un pensamiento. Siempre que va uno a actuar, no llega siempre la acción, sino el enemigo siempre manda un dardo de una intención. Esa intención después se convierte en un pensamiento, y del pensamiento va a la acción. Y ya cuando está la acción o está hecho, se convierte uno en esclavo. Amén, hermano. Así de que por eso es que dice que no reine pues a nosotros, así que primero se filtra poquito, pero llega un momento en que ya cuando se establece en nosotros el pecado, ya nos está dominando, hermano. Ya aunque usted a veces quiera moverse, ya está reinando allí el pecado en su mente, en su cuerpo, que ya él lo doblega. Por eso mucha gente todavía no se levanta de la cama cuando ya está deseando
aquella sustancia, aquella dosis, aquella cosa que ya está reinando en él el pecado. Amén, hermano. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de ¿qué, hermano? De justicia. Algo que debe de haber en nosotros es que sí, hermano, estos miembros, este cuerpo, este ser sirvió, y más para aquellos que pues no tuvimos la bienaventuranza como el Salmo 1, por eso jóvenes, fíjese la buena bienaventuranza que puede tener usted. Dice que bienaventurado el joven que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor medita de día y de noche. Pero los que presentamos nuestros cuerpos han dejado marcas, hermano. Han dejado marcas, y aún también, quizá a veces muchos ni las notamos, pero aún en estos tiempos, y más cuando uno entrando en años, empieza a cobrar factura. Los que usamos ciertas sustancias en aquel tiempo, empieza a redarguir, a repercutir en ese hígado, empieza a haber llagas, empieza a ver también nuestros pulmones, los que usamos quizá también cigarro y todo esto, empieza a repercutir. Por eso es que dice que no presentemos nuestros miembros. Ahora fíjese lo que Dios crió, lo que Dios hizo, usarlo para destruirlo. Amén, hermano. Es una destrucción lo que se está haciendo. Por eso es que aquí habla que no presentemos nuestros miembros a iniquidad, sino antes a Dios por instrumentos de justicia. Y fíjese que esa es la grande virtud del siervo de Dios, de la mujer de Dios, que aunque en un tiempo quizá para la gente diga, ¿cómo esta que andaba perdida, que andaba? Por eso yo me gozo, hermanos, en ver la obra de Dios. No quiero mencionar, pero veo cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros, porque dice la Escritura que de lo más vil, de lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Amén, hermano. Dios podría haber escogido puro profesional, de arquitecto para arriba, de ingeniero, de profesores, de doctor, pero no, de lo más vil, de lo menospreciado Dios ha escogido. Por eso es que aún hasta de los mismos apóstoles se sorprendían del apóstol Pedro, decía que este no es el pescador, que estos no son hombres del fango, del vulgo, viles, sin estudios y sin nada. ¿Cómo es de que ahora hablan con tanta autoridad y con tanta denuencia? Que es notable lo que Dios les ha dado. Amén, hermano. Pero ahora son instrumentos que se están prestando a la justicia. Amén, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Ahora, mire, hermanos, siempre de nuestros actos, cuando nos molestamos, nos enojamos, nos descomponemos. Por eso el apóstol Pablo también dice, no se irrite, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ya cuando nos enojamos, hermano, la Escritura habla de que nos descomponemos. ¿A qué se refiere eso de descomponer? De que cambia la facción del rostro, cambia hasta nuestro mirar, cambia nuestras palabras. Allí en Hechos, capítulo 24, y después, hermano, después de que pasan los días, viene y redarguye el Espíritu de Dios a nuestra vida. Y se siente uno triste después. ¿Yo cómo le puedo decir esto? ¿Cómo pude hablar esto? ¿Cómo pude accionar en esto? Amén, hermano. Ahora, Dios demanda también una limpia conciencia, hermanos. ¿Cuántos tenemos conciencia? Ahora, ¿qué es eso de conciencia? Es conocimiento, nación o noción, sentimiento interior, por lo cual se apercibe las acciones o pensamientos del corazón, o en este caso de la mente. Esa es la conciencia. Y sabe de que ahí es donde el Señor trabaja. Pero cuando ya reina el pecado en aquella persona,
se cauteriza, hermanos. Se cauteriza que aún hasta el detector de mentiras lo puede engañar. ¿Por qué viene a pasar esto? Porque ya no hay ningún temor. Ese detecta el nerviosismo, el palpitar del corazón cuando se pone nervioso al estar mintiendo. Pero ya ese aparato y aquella persona, cuando ya reina deliberadamente el pecado, ya ponen y le toman el pulso y no hay ninguna variación. Ya mienten con una naturalidad que ni el mismo instrumento detecta que son mentiras. Pero el Señor, ese sí sabe, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Y si quizá este aparato lo puedes engañar, pero a mí no, yo sé aún lo que tu conciencia tiene. Amén, hermano. Allí en Hechos, capítulo 24. Gloria a Dios. Y fíjese que meditando en esto, qué bueno que aquellos hombres, desde el más grande, dice, hasta el más pequeño, tenían conciencia. ¿Sabe a qué pasaje me refiero? A ver, si me ayudan ahí, dice, y trabajando sus conciencias, redarguyendo desde el más pequeño hasta el más grande, cuando iban a apedrear a aquella mujer que fue tomada en adulterio. Entonces quiere decir que desde el más chiquito tiene conciencia hasta el más grande. Amén, hermano. Entonces quiere decir que ya un niño de 10, 11 años ya tiene conciencia. O sea, ya sabe lo que hace. Sí. Entonces dice que el Señor trabajó allí, dijo, y redarguyendo en sus conciencias. Y qué bueno que les trabajó. Porque se imagina si uno allí que ya hubiera estado cauterizado, dijo, no, yo nunca he pecado, y yo sí la agarro a pedradas y todo. Fíjese, qué bueno que trabajó. Hoy en día, quizás si hubiera sido esa situación, quién sabe cómo le hubiera ido a esa mujer, a lo mejor este tiempo sí la matamos. Porque en este tiempo la conciencia no nos está trabajando tal cual debería. Incluyéndome yo, hermano. Porque yo también tengo. Y quizá a veces, aunque me redarguye, la sosiego. Y aunque me dice, pide perdón, digo, no. Humíllate, ¿por qué? Mira, ve y pide perdón, no. Entonces la conciencia lo único que hace, dice, bueno, pues me quedo callada. No te trabaja. Paz de Cristo, hermano. Así de que seamos sensibles a la voz de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si dice pide perdón, pidamos perdón. Si dice que nos humillemos, humillémonos ante la presencia de Dios. Amén, hermano. En Hechos 24, dejemos versículo 14. Y aquí vamos a ver al apóstol Pablo, que yo creo que pocos hombres podrían decir esto. ¿Estamos ahí, hermanos? Esto pero te confieso, que conforme a aquel camino que me llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Y fíjese, aquí es donde queremos hacer énfasis. Teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injustos, la cual también ellos esperan, y por esto procuro, fíjese, yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de quién, hermano. Entonces vamos a ver algo. ¿Para qué entonces yo guardarme de hacer, de no actuar, de decir, de mis acciones, mis pensamientos? Porque va a haber un día de resurrección, en el cual va a haber tanto justos como injustos, hermano. Y ahí es donde vamos a querer tener una memoria y una conciencia, de decir, Señor, ¿a quién ofendí? ¿A quién le engañé? ¿A quién esto?
Porque aquí está hablando, dice que teniendo limpia conciencia delante de Dios y con los hombres. Amén, hermano. Así de que no se requiere no nomás de estar bien con él, no, pues, porque a veces muchos así estamos, nos encerramos en una religiosidad que aparentamos y creemos estar bien con el Señor, cuando aún con los hombres tenemos muchas diferencias. Amén, hermano. Vaya a veces hasta contra la misma familia, hermano. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Si a tu hermano que lo ve, que está allí, que enfrente, no le hablas. Amén, hermano. Y allí es cuando la conciencia la va a querer tener uno impecable. Por eso este hombre decía, yo sé que un día va a haber resurrección, tanto de justos como de injustos. Pero el apóstol Pablo podía tener ese crédito de decir, pero yo tengo limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Qué bueno que también nosotros podamos expresar eso. Y sabe de que mientras de que tenemos vida, hay esperanza. Amén, hermano. Pero ¿en qué se estará refiriendo eso de esperanza? De ponernos a cuentas, de establecer nuestra relación social o aún también con los... La palabra de Dios dice que tengamos paz con todos, no nomás dice que con cuantos, o unos los de la iglesia o los de mi casa, no, dice que con todos, hermano. Aún hasta con el inconverso, ya si él no quiere que le extienda a uno la paz, si no la quiera, ese ya es otro problema. O al menos es problema de él, de si yo le extiendo la mano, no la quiere, eso sí, yo ya estoy haciendo mi parte. Amén, mi hermano. Pero la conciencia debe de estar limpia, hermano. Como le digo, no para pasar un detector de mentiras, no, sino para presentarla delante del Señor aquel día de resurrección. Amén, hermano. A su nombre. Allí en Proverbios. Porque a veces nos encerramos nosotros mismos, ¿verdad, hermano? Y nos justificamos a nosotros mismos. Paz de Cristo. Nada menos, mire, a veces hasta cuando no nos pagan bien allí en el trabajo, dicen, me voy a llevar esto que al cabo no me pagaron bien. Me voy a llevar esto y que al cabo, pues, Dios sabe que. No es así. No, hermano. Si usted quiere también tener limpia conciencia, si no le paga, allá el Señor tomará cuenta con ello. Pero no hay que llevarnos ni traernos nada que porque no nos pagaron bien. O porque no. Hay que tener una conciencia limpia. Amén, hermano. Proverbios dijimos, ¿verdad, hermano? ¿Quién vive, hermano? ¿A cuánto nos está trabajando la conciencia y el Señor? Le digo que la palabra, hermano, de Dios no la puede uno evadir. Mire que aún cuando uno quiere predicar a veces a su propia manera, por una u otra forma siempre la palabra, siendo la palabra del Señor, siempre va a taladrar nuestro corazón. Por más que le queramos evadir o esto, le digo, no, Señor, así es que hay que predicar. Y el primer redarguido es mi corazón. Amén, mi hermano. Y así debe ser, y eso es señal buena que está trabajando la conciencia. Porque cuando no trabaja, pues entonces siempre decimos, pues ahí le hablan, hermano, usted, hermana, y pues yo creo para la hermana, porque usted no es cierto, mi hermano. Estamos como el que trabaja con la pala, ¿va? Siempre se le echamos para uno y para acá, pero nunca se le echa a sí mismo. Paz de Cristo, ¿verdad, hermano? Hay poder en el nombre del Señor. Dice ahí en Proverbios capítulo 16. ¿Estamos allí? Dice el 30 únicamente. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Si se fija, ¿dónde empieza, hermanos? Todo se puede decir, o todo trabajo, o toda acción, ¿de dónde viene? ¿No llega primero a la mente? Y fíjense que como dice, aún hasta se cierran los ojos, dice, para hacer el mal, para pensar
a veces cómo actuar, cómo qué hacer o qué decir, y luego ya después de que lo piensa, dice que aún mueve sus labios y efectúa el mal. Así de que, por eso es que la Escritura dice que la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando usted su mente, por eso es que la palabra dice tener la mente de Cristo. Amén, mi hermano. Y cuando su mente está llena de Cristo, pues lejos de pensar, ¿qué le voy a hacer para qué? ¿O qué le voy a decir? Le voy a decir sus verdades. Porque yo creo que le hace falta. Nadie se las ha dicho y se topó con el que se la... No es así. Nuestro hablar y nuestro pensar debe de ser de bendecir. Pero hermano, fíjese lo que hizo. ¿Merece que le demos con el sartén en la cabeza? No. Recuerde que nosotros no venimos a hacer juicio, sino a bendecir. Allí en Proverbios 25, gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Voy a leer únicamente el versículo 28. Fíjese este versículo, Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene, ¿qué, hermanos? Rienda. Y fíjese cómo se refiere de rienda, como si fuera un burrito o un caballito o algo salvaje. Entonces también nosotros debemos de tener rienda. Y a veces que no, le digo que cuando nos enojamos, ¿cuál rienda hay, hermano? ¿Cuál rienda hay ya cuando se enoja uno? Por eso le digo que aún nuestros labios se sueltan y parece uno taravilla, ¿verdad? Esas, que son de esos hombres o mujeres que traía Pancho Villa allí. Y dice, oye, este es el cristiano. Paz de Cristo. Por eso es que dice que el hombre sin rienda, dice, como una ciudad derribada sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces aquí, ¿quién es el único que tiene que frenar, hermanos, todo esto? No es más que el espíritu, le digo, arriba de ese caballo salvaje, de esa carne salvaje. Y a cada día tenemos que andar jineteando esto, hermano. A cada día batallamos, todos los días, a veces más que otros días, pero si usted no trae también esos días de ayuno y de oración, va a ser muy difícil que la dobleguemos, muy difícil, hermano. Por más que queramos, simplemente, mire, podríamos poner un ejemplo muy palpable, si aún hasta de esos perros, hermanos, que son los pitbull, deje a uno, hermanos, sin comer una semana y al otro dele todo, hasta vitaminas, suero, y suéltelos a ver qué hace el uno con el otro. El otro no se va a poder, yo creo, ni parar cuando aquel lo destrozas. Así es el espíritu y la carne, hermano. Al espíritu le damos muy poco de alimento, muy poco sustento, y a la carne placer tras placer. Por eso es que cuando se trata de esta batalla, pues el que sale perdiendo es el espíritu. Paz de Cristo. Por eso es que pronto nos encendemos, hermanos, y parece, dice, es el hermano Cerillito, que se enciende que al primer chispazo. Amén, hermano. Y déjeme decirle que eso es precisamente falta de dominio propio. ¿Cuántos se dominan aquí, hermano? Sí, nomás 3, fíjese, los demás todavía andamos batallando. Paz de Cristo. ¿Verdad que a veces necesitamos, yo creo también traernos ese, como los caballitos, ese freno de para que se lo jalen a uno y decir, ¿a dónde vas? Paz de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay un salmo, el Salmo 145. Y todo lo que respira.
Salmo 141, el versículo 3. 141, versículo 3. Y fíjese que este hombre entiende, hermano, su debilidad. Entiende esta lucha continua y por eso es que él le pide al Señor. El versículo 3 dice: pon, oh Señor, guarda o frena mi boca, guarda la puerta de qué, hermanos, de mis labios, no dejes que se decline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. Se fija, hermano, que le voy a decir esto, mire, el enemigo es tan sagaz y tan sutil que él no nos llega así de tajo, hermanos, con las cosas, sino que primeramente empieza con una seducción. Y a veces hasta con pláticas. A veces ahí que es que chascarrillos y que ciertos chistes y ciertas cosas que se va uno filtrar. Ya cuando menos piensa uno, ya está hablando uno cosas torpes y vanas. Paz de Cristo. Por eso es que este hombre dice: Señor, pon freno a mi boca, guarda aún mi lengua, y no dejes que decline mi corazón a cosa mala o a hacer las obras impías. Allí en Santiago, hermano, gloria al Señor, y todo lo que respira. Santiago 1:26. Ahí es lo que le decía, que a veces muchos tenemos una religión, pero nuestra actitud es contraria, o nuestro accionar a lo que decimos o procesamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, porque precisamente cuando nos salimos o nos hace o nos saca el enemigo precisamente de nuestros cabales, es donde aflora aquel hombre viejo, aquella mujer impulsiva, aquella mujer agresiva o hombre también, y es donde aflora. Y el enemigo dice: ándale, así te quería ver. Amén, hermano. El Señor reprenda todo esto, pero es la verdad. Esa es la lucha continua que tenemos nosotros, por eso es que tenemos que tener esa postura. Y si es posible, mejor evitar, hermanos. Le digo en mi persona, dije: no, mejor voy a evitar esto, porque después se entristece el alma. Cuando uno cae en todo esto, viene una tristeza después de que uno falló, cometió uno allí una agresión verbal o lo que sea, acción, vaya hasta con la mirada muchas veces. A veces no es necesario, a veces ni decir ni hablar nada, sino hasta con la mirada. Está uno mandando una mirada de saeta, de espada o no sé, que con eso tiene uno y dice: ay. Amén, hermano. Allí en Santiago capítulo 1, y fíjese lo que dice el 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué, hermanos? Sino engañando su corazón, la religión del tal, ¿qué es, hermano? Vana. Aún así, sea lo que sea, obispo, pastor, religioso, ni cualquier denominación, sea la que sea, hermanos, mire que yo soy católico, apostólico, romano, y si aún su refrenar, su hablar no es grato, pues su religión es vana. Cualquiera que usted procese, cualquiera que usted diga, ya no hablando de la cristiana, de lo que usted me diga, si no habla prudentemente, su religión o lo que usted me presente es en vano. Amén, hermano. Por eso es que fíjese, qué tan importante es esto. ¿Por qué en esto, hermano? Porque olvídese, le hemos dicho, usted olvídese que el pastor es el supervisor, que usted cuando vaya, ahí viene el pastor y se anda disfrazando. No, hermano, por mí si quiere usted andar en shorts o vestido desnudo, yo no lo voy a calificar
recuerde que un día va a haber una resurrección de muertos, hermano, y aún allí de esos muertos van a ser justos e injustos, pero allí donde va a demandar es la conciencia. Amén, hermano. Así de que se olvide allí la aprobación del pastor no le sirve de nada. Amén, hermano. Porque a veces, ¿verdad?, aquí vivimos con, ¿verdad, hermano?, que quieren la aprobación de uno. Yo le puedo decir que usted está magníficamente, perfectísimamente bien, pero la religión dice, es vana, hermano, si aún en nuestro caminar o nuestro hablar. Y fíjese, así tan sencillo, el hablar, hermano, no nos estamos muy yendo allá lejos de vestimenta, no, el hablar y la conciencia. Ya lo demás, por aún también, la vestimenta y todo esto refleja lo que traemos dentro. Amén, hermano. Paz de Cristo. Por eso es que el Señor demanda el corazón, lo hemos dicho anteriormente, porque de allí brota, hermanos, todo. Por eso es que aún, fíjese, el Señor, y aún también hasta un terapeuta, psicólogo, primero lo que le hace es preguntarle desde su niñez. Y nomás usted le va a decir para que lo sane. Él le empieza a preguntar de su niñez, de su infancia, de esto, del otro, y ya después cuando usted mismo le dice, él ya dice, pues este es el problema. ¿No es cierto? Dice, son 1,500 pesos por la consulta, siendo que aquí se lo podemos decir al Señor y gratis, hermano. No se le cobra ninguna consulta, nomás es de decirle al Señor. Y si usted quiere también saber la personalidad de cada persona, nomás óigala hablar. Óigala hablar y usted va a decir, ya sé quién es esta persona. Óigala hablar, escuche las palabras que ella trae o que él trae y verá. Con el puro hablar le dice su identidad, le dice su pensar, le dice lo que trae en su corazón. Por eso de nosotros debemos de ser tardos para hablar. Es mejor que la gente mire y okay, usted nomás escuche, no hable mucho. Porque aun cuando uno habla, pues uno mismo le está diciendo las cosas que uno trae. Paz de Cristo. Les digo que los de migración así están, hermano. Ellos tienen un método de preguntas. Y a veces nosotros le empezamos a decir cosas que no nos preguntaron. Solitos. ¿No es cierto, hermano? Le dicen, ¿de dónde viene? No, pues vine de acá y que fui con mi mamá y que no él le pregunta, ¿de dónde viene? Y usted solito le empieza a decir y se pone nervioso y esto y dice, dígale de Juárez y se acabó. ¿No es cierto, hermano? Pasa que se fija que cómo esto es en el hablar. Solitos decimos a veces todas las cosas. Por eso si usted quiere ser un buen, pues fíjese, le estoy dando tips, porque esto es, hermano. El Señor también sabía, pues Él conocía más allá que simplemente el hablar de la gente. Él sabe también las intenciones, sabe lo que traemos. ¿Cuántos decimos amén? Hay poder en el nombre del Señor. Dije, hay poder en el nombre del Señor. Allí en Apocalipsis, déselo fuerte a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21. Fíjese que este es el trabajo precisamente de los psicólogos, ¿no? Precisamente preguntarle a la gente si fue de padres divorciados, si hubo también pleitos o algo así, o asesinato, o una impresión. Hay gente que a veces en su hablar, muchas veces es eso, son traumas desde niño, a veces son ausencias familiares. Fíjese, por eso en niños que no está la figura paternal, tienden a veces a tener falla en su hablar. Fíjese, en personas que se les dificulta su hablar es por esa inseguridad que ellos sienten. Fíjese, y aún también cuando ya a veces no ven todo esto, déjeme decirle que aún le tienen que decir, ¿sabe qué? Si puede venir su mamá, o pregúntele a su mamá si usted fue un niño o mujer deseada o fuera del matrimonio.
Muchas veces gente viene con tendencia de quererse suicidar, porque en el parto en este caso de su madre, fue un ser no deseado. Y muchos a veces nacen con esa tendencia de suicidarse, cuando es alguien no deseado, o que fue de una violación. Por eso es que esta gente viene con todas esas cosas. Por eso es que digo, el Señor nos da tanto, hermano, que aún estos hombres que estudian o que están, es por la misma gracia de Dios. Pero déjeme decirle que de aquí le da el Señor también todo esto para usted sentir. Por eso es que le digo, aquí está el don de discernimiento. Amén, hermano. Y ya usted puede entender y ver también a veces en esta, pero dice, mire, hermano, yo sufro mucho de depresión, a ver, ¿por qué? Y ahí es donde empieza a veces estos doctores a indagar, lo llevan hasta su niñez, hasta donde usted se recuerde, y cuando ya no, pues entonces sí, entran en una hipnosis que no debe de ser, pero esto lo trabajan, y de ahí es donde viene y saca a relucir todo esto. Pero ellos luego las primeras preguntas empiezan a notar y dicen, ¿usted es de padres divorciados? O no, pues que no conocía a mi padre. Todo eso lo empiezan a notar. Y al último, hermanos, y si quieren pues sacar un poquito más de dinero, pues lo vuelven a citar. ¿No es cierto, mi hermano? Lo vuelven a citar y dice, pues van a hacer otros 1,500 y ahí se la llevan. Y después de 3, 4 sesiones, ya le dicen que ya está sanado, siendo que el Señor dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados espiritualmente, emocionalmente, físicamente, en todas las áreas. Él es nuestro doctor y nuestro sanador. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Y fíjense, hermano, cómo se habla de una lucha. Y le decía a mis hermanos, esto del bautismo o aquel que se da de alta en el ejército del Señor, es para estar venciendo día con día, hermano. Día con día. Usted y yo tenemos una lucha continua. Y qué bueno que nomás fuera a veces del mundo, pero a veces es familiar, a veces económica, a veces emocional, a veces física, bueno, de todo, pero siempre viene una lucha. Amén, hermano. Y a su nombre. Y dice, el que venciere, ¿qué, hermanos? Poseerá o reinará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, ¿qué, hermanos? Mi hijo. Pero fíjese más a los temerosos e incrédulos, y a los abominables, homicidas, y a los fornicarios, y a los hechiceros, y a los idólatras, y a todos los que... Ah, caray. Mucha gente piensa que nomás el asesino es el que está allá fuera del reino de Dios. La pregunta es esta: ¿un asesino delante de Dios es equivalente a un mentiroso? ¿Sí, hermanos? Sí. Y fíjense, a veces vivimos de mentira tras mentira, creyendo como en esa religiosidad, que yo sí soy menos falto que aquel que mató. ¿No es cierto, mi hermano? Y vive de mentira en mentira, de falso en falso. Es lo mismo que el asesino ante el Señor. Por eso aquí habla de vencer, hermano. Ahora, ¿cuándo es esta lucha? ¿Temporalmente? ¿Cuánto es la lucha? Todos los días, hermano. Todos los días, desde que se inició usted como cristiano hasta que el Señor le llame, hasta ahí se va a terminar esa lucha. Por eso habla aquí de vencer, pero no nomás es un día, sino continuamente es de estar venciendo todas estas tentaciones. Y dice más, a los temerosos incrédulos, a los abominables homicidas, y a los fornicarios e hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será ¿en dónde, hermano? En el lago ardiendo, con fuego y azufre, que es, ¿qué, hermanos? La muerte segunda. Ese tema también está pendiente, desde hace tiempo se me ha pasado, de que una cosa es el Hades, otra el infierno, y otra el lago de fuego, hermanos. Amén, no es lo mismo. ¿El lago de fuego qué es? Ahí lo acabamos de leer.
Esa es la muerte segunda y final, donde serán lanzados todos los ángeles caídos, junto con el diablo y con toda esta gente, a un tormento eterno, hermano. El Hades no es lo mismo que el infierno, y el infierno no es tampoco lo mismo que el lago de fuego. Son tres cosas muy diferentes. Amén, hermano. Entonces, ¿sí estamos conscientes de esto? Hay por allí quienes dicen, no se crean, no hay infierno. Pues entonces, ¿para qué nos arrepentimos? ¿Y para qué quitarnos de todo esto? Pues si es la misma paga para el que anda en el mundo que para el que se está deteniendo todo esto, pues si no hay infierno. Pero sí hay infierno, hermano. Hay un lago de fuego y hay un Hades. Amén, hermano. Así de que estamos conscientes de que esta conciencia nos debe de trabajar, y si no, hay que lubricarla. Paz de Cristo, continuamente. Amén, mi hermano. Vamos allí a un último texto. Gloria al Señor. ¿Cuántos de aquí se han enojado últimamente? Nomás dos sinceros tengo. Paz de Cristo. ¿No se ha enojado, hermano? Ah, ya ve, ya apareció. Ahora sí trabajó la conciencia. ¿Se fija? Gálatas. Gloria a Dios. Capítulo 5. Del versículo 22 en adelante. Entonces aquí vamos a ver el que verdaderamente anda en el Espíritu. Hoy en día, hermanos, hay mucha desilusión. Se recuerda que se citó este texto el domingo, bueno, los que vinieron. ¿Y qué es eso de desilusión? Es rompimiento de vínculos, disensiones, oposición de pareceres o disputa, contienda, altercada entre familia o hermanos fraternales. Fíjese que todo esto se rompe, y esto es de lo que se encanta el miserable, el Señor lo reprenda, en estar haciendo con cada uno de nosotros. Por eso le digo que a cada día cuántos pleitos nos echamos ahí, ya no tanto con el de enfrente, sino con la misma familia, rompiendo esos vínculos, esos lazos, lazos familiares. Dice el versículo 22, mas el fruto, en otras palabras podría ser del cristiano, es que, hermano, ¿qué es el fruto del cristiano? Caridad, gozo, ¿qué más? Amén. A ver, vamos a hacer allí un pequeño examen. No me lo diga en voz alta, pero ¿cuántos tienen ese amor? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos son gozosos? ¿Cuántos tienen esa paz? Tenemos esa paz. ¿Cuántos somos tolerantes? Esa palabra benigno, ¿sabe qué es benigno, hermano? Que no tiene la más mínima intención de hacer mal. Eso es benignidad, que no tiene ni la intención, o sea, ni por aquí le pasa a usted tantito hacer un mal a alguien. Pero si antes al contrario, se me las va a pagar. ¿Verdad, hermano? Dice, nomás que se ponga de muy, y va a ver las que son las mías. Vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. ¿No es cierto, hermano? Así de que debemos de ser benignos. Si aquellos piensan enterrarle una daga por enfrente, dice, bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aunque a veces uno también la quisiera sacar, pero dice, no, Dios los bendiga. A la hermana Marta le da mucho gozo. Hay poder en el nombre del Señor. Benignos dice bondad y fe, hermano. Mansedumbre, templanza. Y fíjese, si usted y yo tenemos estas cualidades, no vamos a ser juzgados. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano, porque usted dice, pues ¿de qué te voy a juzgar? Si eres tolerante, eres benigno, eres bondadoso, traes paz, tienes fe. Tú no entras a ese juicio. Amén, hermano.
¿Quién vive? Y a su nombre. Así de que eso es lo que debe de haber en nosotros. Esto lo sabemos desde cuándo, hermano. Paz de Cristo. Pero es como ese examen que nunca podemos pasar, ¿verdad, hermano? Que a veces ya me lo sé y en el último falla uno allí. ¿No es cierto, mi hermano? Yo creo que es en ese examen es el que estamos a falle y falle y falle porque no sabemos las respuestas. ¿No es cierto, mi hermano? Pero sin embargo, ¿cómo fallamos en esas? Me incluyo. ¿Cómo fallamos en esas? Señor, ayúdame para pasar eso y que mi conciencia no tenga nada de que avergonzarse, sino ayúdame, Señor, a ponernos a cuentas delante de ti, porque mientras de que hay vida, hay esperanza. Pasen los músicos, sí, por favor. Hay poder en el nombre del Señor. Déselo fuerte a nuestro Dios, déselo fuerte. Tú eres digno, Señor, y perdónanos porque fallamos y fallamos. Yo, Señor, aún sabiendo cuáles son los frutos que debe de haber en mí, cada día, Señor, de una u otra forma repruebo y repruebo, Señor. Ayúdame para servirte mejor. Amén, mi hermano. Hay poder en el nombre del Señor. Así de que tengamos dominio propio, hermanos. Dominio propio. No necesita usted un supervisor, alguien que le ande allí vigilando su diario vivir. Usted debe de tener dominio propio. En donde quiera que usted vaya, usted debe dominarse por sí, por el Espíritu del Señor. Amén, mi hermano. Vamos a orar. Yo lo invito a orar. Permítanos orar. Aleluya. Qué hermoso es ser cristiano, Señor. Aunque fallamos, Sí, Padre. gloria a Dios. ¿Cómo fallo, Señor? Ayúdeme a buscar, Señor, esa integridad, Señor, esa santidad. Aleluya. Que mi mente, Señor, mi pensar sea grata delante de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saluda su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación, o si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945. Área 915-422-2945. Que el Señor los bendiga abundantemente.